Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Esmeralda Sánchez Vela, egresada del Instituto Politécnico Nacional con maestría en docencia. Tengo 14 años impartiendo clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, dando las materias de taller de cómputo y matemáticas 1 a 4. El siguiente podcast tiene como objetivo elaborar una síntesis del texto Las culturas negadas y silenciadas en el currículum, aportando claro mi opinión personal en el contexto mundial y mexicano. Comenzamos. Quisiera comenzar mencionando que el texto es muy interesante. Nos podemos dar cuenta de que el contenido del currículum es la base esencial para la educación y que juega un papel crucial en el desarrollo de las capacidades y competencias que necesitan los estudiantes para triunfar en la vida. Representa también un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que se espera que los estudiantes adquieran durante el proceso de aprendizaje. Hay una parte dentro del texto la cual me es sumamente interesante mencionar en este podcast sobre la estructura fordista dentro del currículum y el currículum emancipador. En la primera podemos caracterizar esta parte como una enseñanza en serie que se basa en la transmisión del conocimiento estandarizado a un número de estudiantes en específico de manera simultánea, siguiendo un programa definido a un ritmo constante y uniforme sin cambio. Existen diversas críticas a este tipo de currículum, como la falta de atención a las necesidades individuales de cada estudiante, desmotivación de los estudiantes para aprender a un ritmo diferente, siempre tiene que ser al ritmo del profesor, no fomenta la creatividad y la innovación, y no prepara al estudiante para las demandas de esta nueva generación o de este nuevo siglo. Y ahora bien, en el currículum emancipador, pues este se centra en el estudiante, se vuelve crítico, reflexivo, participativo, interdisciplinario, conecta con el aprendizaje en una realidad social y cultural, y por qué no mencionarlo hasta político. Básicamente el currículum emancipador busca empoderar al estudiante, transformándolo con un apoyo dentro de la educación. Esto para la construcción del futuro, de su futuro, de una manera positiva y dirigida a la sociedad que ya lo espera. Otra parte relevante del texto es que menciona a las culturas o a las voces de los grupos sociales, minoritarios, marginados, que no disponen de estructuras importantes. Entre esas culturas podemos mencionar las culturas de las naciones del Estado español, las culturas infantiles, juveniles y de la tercera edad, las etnias, el mundo femenino, las sexualidades lesbianas y homosexuales, y podríamos mencionar algunas más, las clases trabajadoras y el mundo de las personas pobres, el mundo rural y marinero, las voces del tercer mundo también. Sabemos que existen grupos socioeconómicamente desfavorecidos, que es la población que está en situación de pobreza, comunidades indígenas y migrantes que suelen enfrentar obstáculos como la falta de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Existen dificultades diversas, como en el caso de los migrantes que se deben de adaptar a un sistema educativo de otro país. Las personas con discapacidad. Esto por la falta de infraestructura no solamente en nuestro país, en varias partes del mundo. De ahí los prejuicios y la discriminación. La falta de recursos educativos especializados para estas personas requiere de personal docente capacitado para atender sus necesidades, particularmente para cada tipo de discapacidad. Los grupos étnicos y culturales, con casos de discriminación y racismo, la falta de representación dentro de los mismos materiales educativos y didácticos, donde no llegan a abarcar tanta diversidad cultural que existe en el mundo y en el país. Dificultades para acceder a la educación bilingüe, así como diversos dialectos existentes. Muchos docentes no cuentan con la cultura del idioma y dialectos. Esto se vuelve un problema dentro de la educación. Las mujeres y las niñas. En este punto y en esta actualidad existe una desigualdad y una violencia de género en muchas culturas, ya que las mujeres y las niñas enfrentan diversas limitaciones para acceder a la educación. Y no olvidemos los acosos sexuales que afectan en todo momento la vida y el desarrollo de quien se convierte en la víctima. Personas LGBTQ+. Como sabemos, estas personas son discriminadas y hostigadas
y no cuentan con recursos y apoyos especializados, ya que en algunas ocasiones la educación no se vuelve inclusiva. Debemos reconocer que todas estas causas dentro de la educación se deben de abordar para contar y construir con una educación equitativa e inclusiva, que brinde la oportunidad a todo aquel que busque contar con una educación de calidad, la cual es derecho de todos y de todas. Para casi terminar este podcast me quisiera enfocar mi punto de vista sobre el contexto mundial. El currículo educativo en algunas partes del mundo es muy enriquecedor. Lo basan sobre todo en el estudiante para poder tener una calidad de sociedad mejor. Pero no quita que existan grupos vulnerables que no tengan acceso a esta educación, ya que el costo de la educación es muy alto para algunas personas, las cuales no cuentan ni con los recursos básicos. Sabemos que existen organizaciones internacionales que se dedican a ayudar a que estos programas de educación se establezcan en algunas partes del mundo. Considero que en algunas partes del mundo la educación se toma de una manera objetiva, la cual traerá beneficios no solo para la persona que está siendo educada, sino para aquellas personas que se van a enfrentar a un mundo laboral y de ahí serán beneficio para la sociedad. Dentro del contexto de México, conocemos mejor aún estas limitaciones que existen y conocemos el impacto profundo y complejo para estos grupos sociales y culturales, que la mayoría de las veces son marginados con la educación, la cual desafortunadamente son personas que viven en extrema pobreza en diversas comunidades, así como la desigualdad, la exclusión social y también el desempleo. Y con este punto sí quisiera comentar que la falta de educación también se debe a este factor, limitando las oportunidades que afectan a niños, niñas y jóvenes. Con este último comentario quiero agradecer a cada uno de los escuchas en este podcast y agradezco me permitieran vertir mi punto de vista en una situación que como docentes nos atañe. Les mando un cordial saludo. Mi nombre es Jessica Esmeralda Sánchez Vela. Me despido de ustedes.